sobre los alimentos por la mañana o el ayuno. Recordemos que Jesús ayunaba por meses, al igual que en muchas religiones, especialmente eh, de Asia o de la India, ¿sí? Eh, el ayuno yo se lo recomiendo, yo lo practico también eh, por años, ¿sí? Alrededor de, tengo practicando el ayuno yo alrededor de 15 años aproximadamente, desde que yo eh, tenía alrededor de 25 años, comencé a practicar el ayuno y solamente eh, les recomiendo que ustedes lo practiquen de la siguiente manera. Eh, Ustedes pueden eh, ingerir algo por la mañana muy ligero para que se les haga una buena costumbre también. Alguna fruta o algún pan es bastante recomendable que ingieran algo por la mañana, ¿sí? Pero que sea muy, muy ligero, como una fruta, como una manzana, un plátano, principalmente, que es lo más práctico cuando nos levantamos. Eh, Igualmente una naranja o puede ser también, si ustedes pueden, un poco de pan, especialmente integral, una o dos rebanadas de pan integral. Eh, en algunos países, como ustedes saben, Estados Unidos o en Europa, acostumbran eh, hacer ese tipo de desayuno extremadamente ligero, ¿sí? Y esperar hasta alrededor de las 12 o 1 de la tarde para hacer la comida, ¿sí? Eh, si ustedes pueden comer, como les he comentado, el pollo con verduras principalmente, en caldo, caldos claros totalmente, no oscuros, ni mucho menos rojos para el caldo, y o sino también eh, lo que es el pescado, como se los he recomendado, a limón, después de dejarlo reposar en limón algunos 20 minutos y con simple sal de ajo y ponerlo a freír después y acompañarlo con arroz blanco y nuevamente pan integral, dos o tres rebanadas de pan integral y por la noche eh, mm, alrededor tal vez de las 10 de la noche, 9 de la noche, que no sea muy tarde para que no se duerman inmediatamente después de cenar. Eh, Acostumbren, yo les recomiendo mucho el queso fundido, como se le llama aquí en México, o el queso bien eh, eh, cocido, para que todo lo malo que pueda tener el queso se vaya ahí y acompañarlo con aguacate. El aguacate es una maravilla si ustedes lo consumen diario. Puede ser un aguacate diario.
medio aguacate durante mediodía para acompañar el pollo o el pescado y medio aguacate en la noche, especialmente si son quesadillas o unos sándwich. Pueden ser sándwich también de queso o sándwich de atún o sándwich eh, simplemente con aguacate, ¿sí? Un poco de sal de ajo nuevamente y a una hora no muy tarde, digamos alrededor de las 9 de la noche, para que no se duerman inmediatamente después de cenar. Si ustedes pueden acompañar estos alimentos eh, con alrededor de 1 litro o 2 litros de agua, eh, aunque sea natural, ustedes ya no van a necesitar la fruta prácticamente mezclada en el agua porque obviamente ustedes ya la están consumiendo especialmente en durante la mañana eh, para no desayunar fuerte y inmediatamente eh, eh, cortar el ayuno que mismo Jesús y en algunas otras culturas se practica, ¿sí? Si ustedes toman azúcares naturales por la mañana con fruta, eh, eso, eso es más que suficiente para aguantar hasta mediodía y hacer la primera comida con pollo o con pescado, principalmente acompañado con arroz y verduras, ¿sí? Si ustedes quieren a mediodía hacer un agua de fruta como el limón o como la naranja, especialmente que son las más comunes, háganla, pero yo les recomiendo que no utilicen azúcares artificiales, ¿sí? Porque eso obviamente se va a convertir eh, prácticamente en grasas en su cuerpo, ¿sí? La azúcar artificial, eh, o si es también natural, que es demasiada fruta, también se va a convertir en grasas en su cuerpo, ¿sí? Eh, yo tengo ese régimen alimenticio aproximadamente 15 años también, desde los 25 años tengo esa costumbre de dividir mis alimentos y con ese tipo de alimentos durante la semana y hasta ahora no he tenido ninguna enfermedad ni tampoco padezco de un sobrepeso que me pueda poner en peligro mi salud. Algunas veces subo 5 kilos o algunas veces los bajo, pero generalmente estoy estable en mi peso, que es alrededor de, eh, de entre 85 kilos y 90 kilos, ¿sí? Eh, para, un, para una persona que mide alrededor de 1,80 o 1,78, eh, eso es un peso para tener 40 años aceptable, ¿sí? Es preferible tener un poco más de peso, algunos 5 o 10 kilos más de lo que le digan los médicos a usted para soportar más fácilmente una enfermedad, tener más defensas y no enfermarse continuamente. Cuando las personas son demasiado delgadas, generalmente pueden empezar a tener padecimientos de la salud y en una enfermedad grave, obviamente van a tener muchas menos defensas que una persona que mantiene su peso
5 o 10 kilos arriba de lo que marca la tabla médica, bajo, según su estatura o según su, peso y su edad, ¿no? La actividad física también es importante, que no sea ni demasiado fuerte ni demasiado pobre, ¿sí? Eh, con una simple caminata eh, diaria, aproximadamente de media hora, es suficiente para mantenerse bien físicamente, ¿sí? Si, si pueden hacer un deporte completo como la natación, yo la practiqué desde la niñez hasta los 35 años, aproximadamente hace 3 o 4 años que dejé de practicarla. También es un excelente deporte la natación, que los va a mantener a ustedes muy sanos, con una excelente condición y salud cardiopulmonar principalmente, y van ustedes a trabajar todas las partes del cuerpo, prácticamente incluidos hasta el cuello, para hacer las brazadas en la natación. Todo se trabaja, como ustedes saben, prácticamente en la natación, desde los brazos, las piernas, el abdomen, los glúteos y el cuello, ¿sí? Nada más el único problema muchas veces con la natación es que por practicarlo muchas veces a cada tercer día, por ejemplo, ustedes pueden empezar a tener infecciones en los oídos o en los ojos, y enfermedades de resfriados, principalmente por los cambios de temperatura y los cambios del clima, ¿sí? Eh, Eso también pueden tener ustedes algún problema después por estos motivos con ese deporte tan maravilloso y tan completo como es la natación, ¿sí? Eh, yo, como les comento, lo practiqué aproximadamente desde alrededor de los 5 años o 6 años hasta los 35 años. Pues fueron eh, prácticamente 30 años que continuamente la estuve practicando la natación, y ahorita estoy más enfocado a lo que es las caminatas, a veces hasta por 3 4 horas, por lo menos eh, para hacer mis actividades normales, ir de compras, ir al, a la tienda, o ir a alguna visita, o ir a ver por lo menos algunos precios o productos, ofertas en, en áreas grandes como el centro de mi ciudad, donde hay muchas tiendas, especialmente de instrumentos relacionados con la música o instrumentos musicales, o tipos de micrófonos o equipo para grabar o monitorear el audio, ¿no? Con este tipo de caminatas también es muy saludable. No es necesario que sean de 3 horas, pero sí por lo menos media hora. Y respecto a lo que se refiere a la salud, con ese tipo de alimentación que yo les recomiendo, basándome en los alimentos inmundos que están en el Levítico, y basándome también en tener poco consumo de grasas o de azúcares, y de lo que son los, eh, los alimentos inmundos que nos prohíbe Dios en sus leyes, en sus mandamientos que están en el Levítico escritos. Eh, Pienso que ustedes pueden tener una
bastante buena calidad de vida también y salud, tanto espiritual, mental como física, ¿sí? Respecto al sexo, igualmente, yo otra vez les comento que yo generalmente me he quedado siempre, después de cada relación con alguna novia, me he quedado por meses y a veces por años sin una sexualidad, y esto yo se lo recomiendo a ustedes para que sea cada vez más limpio su espíritu y su nivel espiritual también, que esté lejos de los pecados sexuales y de la lujuria y los demonios de lujuria, ¿sí? Eso también es muy recomendable. Poco sexo, buena alimentación, especialmente pollo y pescado, frutas, verduras, arroz y algo de pan, eh, y aproximadamente de 1 a 2 litros diarios de agua natural, preferentemente. Es muy importante por el pH, que ustedes no estén tomando siempre el agua ya preparada con mucho azúcar o con muchas frutas o con eh, con demasiados tés, ¿sí? O plantas como se utilizan, eh, plantas medicinales. Es mejor que ingieran el agua natural. Mayormente, tal vez en la noche sí se puedan hacer un té de vez en cuando ustedes, pero no es muy recomendable que lo consuman demasiado porque el té eh, poco a poco los va a empezar a también a afectar un poco en cuanto a lo que son los niveles eh, de glucosa, ¿sí? La glucosa por la mañana ustedes la suben con las frutas, con 1 o 2 frutas, en vez de desayunar, es lo que yo hago. Y a mediodía, a la hora de la comida, si es pollo o pescado, con arroz y con verduras y algo de pan, la glucosa vuelve a descender y ustedes vuelven a estar relajados totalmente. El sistema nervioso y el cerebro empieza a entrar otra vez a un ritmo cardíaco estable y bajo por ingerir ese tipo de comida sin tanta azúcar y sin tantos aceites que les tapen las arterias, y después eh, hacen sus actividades, salen, caminan, van de compras, lo que les haga falta para su familia también, y a los que practican algún deporte, practiquen la natación, preferentemente yo les recomiendo, aunque con los riesgos de las infecciones en lo que son, eh, lo que es especialmente los oídos y la laringe, la nariz y los ojos, ¿sí? Y algo de las gripas también pueden padecer por la natación, pero es excelente la natación, yo se la recomiendo, y siempre traten de investigar albercas que no sean al aire libre, que sean techadas y que estén cerca de su domicilio a un costo aceptable, ¿sí? Con una mensualidad o anualidad aceptable, que no sea muy caro y que estén eh, también con el agua, con la temperatura del agua controlada, ¿sí? Digamos alrededor de entre 25 y 35 grados es lo más común para las albercas que están controladas su temperatura, ¿no? Y siempre traten de abrigarse muy bien cuando salgan de la natación y báñense obviamente para quitarse el cloro, que es muy fuerte, muy irritante para para el cabello y para
la piel, ¿no? Eh, esos detalles también son importantes. Ya en la noche ustedes están otra vez relajados nuevamente y para relajarse aún más pueden consumir un poco de queso, como les comento, bien fundido o bien cocido y con un poco de aguacate. El aguacate, recuerden ustedes que es uno de los más poderosos anticancerígenos, ¿sí? Y lo que contiene a veces un aguacate lo contiene un costal de brócoli, ¿sí? Entonces el aguacate es muy práctico para no estar come y come todos los días brócoli y un costal, es imposible muchas veces y nos arriesgamos mucho más a que el brócoli venga con algo de parásitos, ¿sí? Y que tengamos después padecimientos gastrointestinales también, con parásitos o amibas, ¿no? Amibiasis especialmente. Eh, lo que yo siempre les recomiendo es consumir, como les he dicho, el aguacate, la mitad a mediodía y la otra mitad del aguacate en la noche, acompañado de queso bien fundido o bien cocido y un poco de pan integral o algunas tortillas para los que acostumbran la tortilla, especialmente de maíz o de harina, cualquiera de las dos, ¿no? Las harinas también hay que cuidarlas, no hay que comer demasiado harinas. Si ustedes comen demasiado pan o demasiado tortilla de, de harina o incluso también de maíz, ustedes van a padecer también después de problemas de peso porque no están controlando, están excediéndose en las harinas, ¿sí? Hay que tener cuidado con las harinas también. Que no sean demasiado, ¿sí? Digamos, 4 o 5 rebanadas de pan integral diarios es más que suficiente, 2 o 3 por la mañana, quizás otros dos a mediodía y hasta ahí, ¿no? O en su defecto también los pueden dividir en la mañana dos y en la noche dos, por ejemplo, dos rebanadas en la mañana y dos rebanadas en la noche, ¿no? Que sean 4 o 5 rebanadas diarias, porque si es demasiado pan también puede haber problemas de peso, ¿no? Eso más sumado a no tener mucha sexualidad o no tener mucho sexo, especialmente pecaminoso, como ya hemos hablado, con la sodomía o el homosexualismo, el lesbianismo, los incestos, la prostitución o el sexo en el periodo de la mujer, o el sexo frecuente, que es a veces demasiado, que es todos los días prácticamente, o que es 2 o 3 veces por semana, también puede llegar a ustedes a irlos enfermando y espiritualmente y físicamente también de infecciones de transmisión sexual o de la próstata o de los testículos o en las mujeres del cuello cerviuterino o pues también de lo que es el ano, ¿no? De la mujer. Eh, Muchas personas no analizan a la hora de tener una sexualidad, como vemos a veces en en el internet, en lo que son los videos pornográficos o lo que son los videos eróticos, eh, que muchas veces eh, nos quieren hacer creer que el sexo anal es totalmente natural y totalmente normal y después lo que no nos comentan jamás es eh, que hay un montón de infecciones, ¿sí? Por el sexo anal, llámese cuando son homosexuales o si son heterosexuales, eh, y después de la penetración anal viene también eh, una penetración muchas veces vaginal, ¿sí? Y ahí empiezan las infecciones, obviamente,
Y para acabar todavía de empeorar el cuadro, viene después de la penetración vaginal, viene también el sexo oral, ¿sí? Entonces analicen el cuadro que ustedes están creando muchas veces por no respetar los mandamientos que están en el Levítico, los mandamientos de Dios o en los mandamientos de Jehová o de Yahvé, ¿sí? Por eso les recuerdo a ustedes nuevamente tomen conciencia de todos estos factores, tanto de los alimentos inmundos como de las leyes del sexo de Dios o los mandamientos de Dios sexuales y también de la idolatría para que no vayan a los templos y siempre los estén distrayendo de todos estos mandamientos que yo les estoy compartiendo a ustedes y los hagan pecar todavía más con la idolatría y distrayéndolos principalmente de la figura principal que es Dios, ¿sí? Como Jesús decía, de nuestro Padre, del Padre eterno o del Padre espiritual de todos nosotros, ¿sí? De Jehová o de Yahvé, como ustedes lo conozcan, ¿sí? Eh, entonces, como les comento, tomen este tipo de costumbres con la alimentación, sus horarios, manéjenlos aproximadamente de 9 de la mañana a 9 de la noche o de 10 de la mañana a 10 de la noche y obviamente ustedes van a tener siempre un control eh, mucho más sano para ustedes, ¿sí? Igualmente a los que son bateristas, son músicos, la batería también especialmente se utiliza en el doble pedal o el doble bombo, pues les va a dar a ustedes también una cierta actividad física porque van a estar moviendo las piernas y van a estar ustedes trabajando también los brazos y un poco el cuello también, igual que en la natación, y también un poco también el abdomen, ¿sí? Por el esfuerzo del doble pedal y del doble bombo. Mucha gente no analiza que el metal es muy bueno en la batería para hacer ejercicio, ¿no? Recordemos a muchos bateristas de metal, eh, como los bateristas de Metallica o de Halloween o de Testament o de Overkill o muchos bateristas, Slayer o Pantera, todos esos bateristas generalmente también son deportistas, ¿sí? No son personas que solamente sean buenos para tocar la batería, sino son también atletas, llevan una dieta como les estoy yo platicando y además acostumbran a algún deporte como el tenis, la caminata o la natación o el simple hecho de mantener una actividad eh, y una elasticidad pues también eh, bastante, bastante aceptable, ¿sí? A comparación de mucha gente. Mantenerse en su peso, 5 a lo mucho 10 kilos por arriba o por abajo del peso indicado, pero es mejor siempre por arriba del peso indicado para tener un poco de reservas en caso de enfermedad y estar un poquito más pues sobrado, por así llamarlo, a que le falte a la persona peso. Es mejor que le sobre 5 o 10 kilos a que le falten 5 o 10 kilos al peso que le indica el médico según su estatura, su edad y también su complexión, ¿sí? Por otro lado, también les puedo recomendar a ustedes ejercicios de estiramiento. Eso también a ustedes les va a ayudar muchísimo. Eh, Siempre traten de estirarse y siempre traten de hacer ejercicios de la cintura, de también del cuello, ¿sí?
en círculos y también en el piso, siéntense y como ustedes conocen los ejercicios de estiramiento, practíquenlos primero una pierna y después la otra y hasta tocarse el talón o los dedos de los pies con la mano del mismo lado, ¿no? O de lo contrario, abran las dos piernas y traten de poner el pecho en el piso, ¿sí? O acercarse por lo menos lo más que puedan al piso. Con eso ustedes van a siempre a mantener un sistema nervioso mucho más elástico y mucho más relajado. Todo esto sumado a la buena alimentación, a dormir bien, a mantener una buena hidratación del cuerpo, bajo en azúcares, bajo en harinas, bajo en aceites y tener algo de actividad física. No importa que no sea directamente un deporte, pero sí por lo menos caminatas o por lo menos sus labores dentro del hogar o fuera del hogar, ir de compras, etcétera, ¿no? Eso es muy recomendable, no quedarse encerrados en casa más de 1 o 2 días porque empieza la mente a trabajar y a enloquecer, ¿sí? Es importante que ustedes se mantengan entrando y saliendo todos los días de su hogar, ¿sí? Y manténganse siempre sanos, también sexualmente, de preferencia, como les digo, no practiquen una sexualidad activa de, de todos los días, ¿sí? Y si pueden durar años, incluso sin sexo, mejor, después de los hijos, y no practiquen la sodomía o el sexo anal, sí, no importa que sean ustedes heterosexuales o bisexuales o homosexuales, ¿sí? La sodomía, por algo Dios no la prohíbe, eh, es siempre un, un, un pecado desde tiempos antiguos, recordemos con Sodoma y Gomorra, y el ano eh, está, está siempre contaminado, ¿sí? Es un lugar lleno de bacterias y si ustedes lo utilizan para algo que no es, pues ustedes se van a arriesgar siempre, aparte de pecar y enfermarse espiritualmente, también de enfermarse eh, físicamente en los genitales y en también eh, la boca, ¿sí? Porque como les digo, ustedes observen que la sexualidad empieza generalmente eh, besando los, los genitales o estimulando los genitales con la mano y después la penetración y después de la penetración eh, viene otra penetración muchas veces que es la anal, ¿sí? Y regresa a la vaginal o al sexo oral. Entonces, eh, ustedes no nada más están pecando a nivel espiritual ante Dios, sino también están enfermándose físicamente por estar acarreando bacterias a la vagina y del ano a la vagina y también muchas veces del ano a la boca, ¿sí? Especialmente de la mujer. El hombre penetra el ano con el pene y después saca el miembro y penetra muchas veces también la boca de la mujer, ¿sí? Con el sexo oral y vuelve a introducir el pene muchas veces en el ano y después
introduce el pene en la vagina, ¿sí? Y pues es un cuadro pues bastante insano, por así llamarlo, y pecaminoso, lleno de infecciones, lleno de enfermedades y lleno de parásitos, ¿sí? Es lo mismo también cuando la mujer está en su periodo, va a serle el mismo problema también, ¿sí? Aparte de que Dios lo prohíbe para no pecar, también van a ser una serie de infecciones y una serie de problemas médicos después, que ustedes van a arrepentirse de todos esos placeres sexuales que están prohibidos, como bien lo dice Dios en su palabra, por algo están ahí, ¿sí? Eh, eso es el mecanismo, ¿sí? Para mantener pues una mejor vida para ustedes y una mejor vida para sus familiares y para que ustedes también espiritualmente no bajen eh, a planos inferiores como el limbo o los infiernos, como dicen en cualquier cultura alrededor del mundo, ¿no? Independientemente, como les digo, si eso es judía o cristiana o musulmana, islámica, budista, hinduista o los mismos mayas, aztecas también tenían ese tipo de infiernos en sus culturas, ¿no? Por eso les digo, chéquense bien el Levítico, estudienlo, analícenlo y obedézcanlo, solamente pues no maten a nadie, simplemente ustedes prediquen esos mandamientos, obedézcanlos lo más que puedan, tal vez no a la perfección porque no somos perfectos nadie, pero siempre son muy útiles, ¿sí? Practicarlos. Igualmente, como les digo, la idolatría es preferible que no la practiquen. Concéntrense en Dios directamente, como nos enseñó el Mesías, Yeshua o Jesús, y concéntrense en el Padre, ¿sí? Nuestro Padre espiritual y sus mandamientos. No se distraiga usted en la idolatría o en las iglesias llenas de vírgenes santos y ángeles o arcángeles, niños milagrosos y después hasta con animales milagrosos y la brujería y estar yendo a las limpias y estar yendo a la lectura de las cartas del café o de las velas también y estar siempre yendo también con mujeres que practican el espiritismo como la Ouija, ¿sí? Y ustedes van a perderse siempre de la cabeza principal, que es Dios, ¿sí? Y sus leyes que estaban escritos en el Torah o en el Levítico, como yo les he dicho, ¿no? Igualmente tengan siempre cuidado con las frecuencias HARP, los medicamentos, la neurociencia y los cambios de espíritus y todo lo que se refiere a la brujería y el paganismo y la idolatría, ¿sí? Eso Eso también es muy importante. La ropa sexy de las mujeres, también, como se los he dicho, siempre va a incitar a los hombres y pues obviamente los hombres que no quieren problemas, pues se van a alejar siempre de ese tipo de mujeres que se visten sexy, ¿no? Eso es eso es una ley y es una atracción para muchos hombres, pero también es un, un semáforo en rojo para muchos otros hombres o una señal de peligro para muchos hombres. Eh, Conocer mujeres que se, se exhiben demasiado con ropa sexy, pues son puros problemas para su pareja, ¿no? Eh, es preferible que no tomen ustedes malas mujeres, como nos dice el Levítico también, repudiadas de sus maridos o viles rameras, como dice el Levítico, ¿sí? Que no las tomemos por lo mismo, por no contaminarnos ni llenarnos de problemas y de pecados, ¿sí? Pueden ser muy bellas, muchas mujeres se ven muy sexys, la atracción sexual es inmediata, pero obviamente no son aptas
para llevar muchas veces una relación estable, un matrimonio, unos hijos ejemplares y darles el ejemplo adecuadamente de parte de su mamá. Es, es muy difícil. ¿Sí? Eh, Ojalá que les sirvan estos consejos también y nuevamente les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y como un cristiano yo les comparto estos consejos para que los analicen, se pongan ustedes a prueba si los pueden practicar y después de los años ustedes eh, lo recomienden también, ¿no? De eso se trata el cristianismo, ayudarás al prójimo como a ti mismo y no se queden con la información, compártanla, recomiéndanla y ayuden al prójimo como ustedes mismos, ¿sí? Quítense de todo ese egoísmo y esa envidia de muchas personas y de ese paganismo interno o brujería, ¿sí? Que Dios los bendiga y muchas gracias nuevamente.